toda la línea inicial de cada uno de los integrantes de SHINee, pues se le conoce como la línea del plagio. No sé ¿La línea del plagio? ¿Qué así es es, eso? porque el álbum inicial de Taemin se llama Ace. El que siguió fue Jonghyun y su álbum se llama Base. Ah, no sabía eso. Y luego el de Key se llama Face. El de Onyu se llama Boys. Y el de Miho se llama Chase. Hola a todos, soy Sisi y esto es Todo en el Verso. Este es un podcast por y para fanáticos que explora el mundo de la música, el mundo del K-pop y el mundo de Weverse. En el episodio de hoy tenemos a un Shawoll de la vida porque vamos a estar celebrando los 17 años de la vida de SHINee, así que invitemos a Carlos. Hola. Mi nombre es el Carlos, pues como ya dijo Sisi, soy un gran seguidor y amante de SHINee. Me gusta a mí presentarme como un evangelizador de la palabra de SHINee. Okay. Entonces, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. Y este es un episodio importante porque no puedo creer que SHINee ya tenga 17 años. Sí, ya Me 17 cuesta años. hasta decir la palabra, pero 17 es como... No me lo puedo imaginar. ¿En qué momento? Sí, la verdad es que se pasaron 17 años muy rápido, pero la verdad es que como Shawols nosotros estamos siempre bien felices de celebrar cada año con ellos. Entonces, contanos, ¿desde cuándo sos Shawoll? Uh-huh. Bueno, pues yo soy K-Popper / Shawoll desde hace ya varios ayeres, prácticamente como del 2011, 2012. El primer contacto que yo tuve con SHINee fue cuando lanzaron, o bueno, cuando estaba como que la canción de Dream Girl, pero la verdad es que fue como en esta etapa en donde apenas estaba conociendo la música, el K-Pop y todo así, entonces como que todavía no me enganchaba demasiado, pero pues sí, fue como por ahí desde que empecé a decir, estos muchachones como que algo tienen que me agrada bastante. ¿Y por qué SHINee? Porque hay muchos grupos. Hay muchos grupos. Pero SHINee fue el que atrapó tu corazón. Así es. Pues mira, yo creo que el momento clave en el que me atraparon completamente fue cuando lanzaron el comeback de Everybody. La verdad es, está acá, es icónico. Fue ese comeback, fue para mí icónico y como que en esa época también de que estaba muy de moda el dubstep y todo eso fue así como de que dije, wow, me atraparon, aparte de ellos con su video, con sus trajecitos de militares y todo, la verdad es que dije, no manches, ¿qué es esto? Fue como algo cambió dentro de mí, como dirían por ahí, como que hizo clic y ya desde ahí dije, no, la verdad es que me encantó demasiado la propuesta musical de SHINee y desde ahí fue cuando yo soy muy clavado con la música, entonces en el momento en el que dije, me gustaron, empecé a escuchar toda su discografía de inicio a fin sin dijiste, esto es buena música. Así y te quedaste ahí en el mundo Shawoll. Así es. En el SHINee World para siempre. Así es. Y algo que me gusta mucho de SHINee es que como que los estilos musicales que ellos manejan son muy diversos. Entonces, desde que te pueden manejar de una balada hasta manejarte dubstep, pop y como que algo que también me gusta mucho de la fórmula de SHINee es que siempre se reinventan en cuanto a su estilo musical, entonces no se quedan sobre la misma línea y constantemente van cambiando y mejorando su estilo. Claro, y como dijiste, van cambiando de estilo y desde su debut que ya tenían, o sea, si lo comparamos con ahora, nada que ver. Nada que ver. O sea, los vimos crecer tanto, pero vos cómo viste el debut entonces, porque vos entraste un poco más tarde. Así es. Yo me acuerdo más o menos, pero yo también era bastante chiquita, entonces para mí era Nuna no muy epo, era como un estilo muy fresco, muy joven, y era todo sobre esa juventud, ¿no? Entonces, ¿cómo vistes esa primera etapa de la vida de SHINee? de la old school de SHINee. Es que si tomamos como referencia la música que había en ese entonces, por ejemplo, teníamos grupos como Super Junior, TVXQ, Girls' Generation, que como que iban muy sobre su enfoque. Por ejemplo, Super Junior yo pudiera decir que a lo mejor iban como un estilo más como conquistador. Y SHINee luego llegan con este concepto R&B muy, de alguna manera, digamos, cute. Entonces creo que fue algo que, pues, como que yo creo que llamó la atención mucho de los fans. Y yo también me pongo desde esa perspectiva, o sea, yo me pongo a pensar, si yo hubiera estado en esa época,
de inmediato también me hubiera hecho clic, porque también tuve una época en la que me gustaba como que ese estilo musical del R&B y todo eso, entonces dije, sí o sí me hubieran encantado. Claro. Y pues sí, la verdad es que creo que SHINee es uno de los grupos que, a mi parecer, desde que lanzaron Replay, es una de las canciones de debut más icónicas que han Re dado al icónico. K-pop. Y es una canción que hasta ahora mucha gente canta. Y a gente que por ahí no es fan de SHINee sabe Claro. que es esa canción. Ujú. Y creo que lo más impactante Ujú. es que también la próxima era, que es tipo Lucifer, Ajá. nada que ver, es No. un 180. Entonces, y Lucifer también es una canción que lo cantan hasta ahora. O sea, Así es. las canciones de SHINee hasta ahora es como son himnos, todo el mundo las sabe. Entonces, ¿cómo vistes entonces también esa próxima era de Lucifer? Pues algo que, retomando un poco lo que comentas, a mi parecer siento que la música, lo hemos platicado en algunas otras ocasiones, pues consideramos que la música de SHINee es atemporal, o sea, tú puedes escucharla en cualquier época y de alguna manera se va a escuchar vigente. Entonces, cuando salió Lucifer, yo tengo bien presente que pues tenía a lo mejor un par de años de que ya había salido, sin embargo todavía se me sentía, o yo desde mi perspectiva sentía que el video y la música eran como muy modernos, o sea, como que inclusive estos efectos visuales que teníamos en el video de como tipo Matrix y cuestiones por el estilo y los coches lujosos que salían, como que yo decía, no sé, como que no siento que eran como de esa época del 2010 cuando salió. Sin embargo, creo que fue un comeback que a la fecha, como bien comentas, se sigue utilizando. De hecho, quienes tuvieron la oportunidad de asistir al concierto del SM Town, los Rookies tuvieron un performance de esa canción dedicado a SHINee. Exactamente. Entonces, como bien comentas, creo que las canciones de SHINee de alguna manera siempre van a estar vigentes, no importa en qué generación de K-pop estemos y no importa la época que estemos viviendo. 100%. Y la época que vino después de todo eso fue la fama global que tuvieron. Así Vinieron es. a Latinoamérica en 2014. Así es. Yo fui. Ajá. Creo que esa es mi memoria favorita de SHINee. Vinieron a Argentina, vinieron un año después de Super Junior. Así que creo que fue como también uno de los primeros conciertos que estaba pasando en Latinoamérica, específicamente en Argentina en ese momento. Fui con las amigas de mi hermana mayor porque yo tenía 14, no podía ir sola. Pero me acuerdo que fui y era el cumple de Chonghyun ese día. Entonces en el escenario le trajeron una torta y le pusieron como bengalas, pero las bengalas que explotan, mucho. Y él de ahí soplándolo y todas las fans, no soples, no se sopla eso. Pero estuvo muy gracioso y creo que es eso, tipo, celebrar el cumple de Chonghyun con todos los de SHINee, con todas las Shawols. Creo que fue un momento muy especial y creo que hasta ahora todavía me lo acuerdo muy bien. Y es un momento que nada, me lo llevo en el corazón. Y nada, bueno, esa fue la próxima etapa, o sea, de SHINee, que es el SHINee World, que empezó a expandirse globalmente. Así es. Sé que vinieron a México también Así ese es, año. en ese mismo año. Entonces, ¿cómo viste todo eso de la expansión global? Nos tocó vivir en México una época muy bonita en cuanto a la creciente cultura del Hallyu, porque, pues como bien comentabas, o sea, ya teníamos algunos grupos que empezaban a venir y pues como que en su momento eran de los más importantes. Entonces que de repente te mencionaran que un SHINee iba a venir, pues sí fue una gran noticia en su momento. Inclusive a pesar de que yo no tuve la oportunidad de asistir al concierto, sí estuve muy enterado, por ejemplo, de muchas actividades que las fanbase realizaron para que pues los asistentes al concierto tuvieran la mejor experiencia. Claro. Inclusive, por ejemplo, se hicieron pancartas, banners y cuestiones por el estilo. Cosa que pues ahorita ya es muy común. Claro, pero hay que pensar que en ese tiempo era una comunidad chiquita. Así es. Y el K-pop no era tan normal o no era como algo tan popular como es ahora. Entonces, escuchar eso es como, wow, había esas activaciones acá, es bastante wow. Entonces, pues la verdad es que fue bastante icónico. Lamentablemente, como yo vivía en otra ciudad aquí en México y pues los recursos no daban en su momento para poder destinar esos presupuestos para ir al concierto, nos tuvimos que perder la oportunidad de asistir, pero sí, he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas que asistieron al concierto y todas las personas que fueron
me dicen lo mismo, de que fue uno de los mejores conciertos, que fue una experiencia increíble y que pues lamentablemente no hemos tenido la oportunidad de poderla vivir nuevamente, pero pues bueno, esperemos que próximamente ya nos lancen una nueva gira. Que próximamente vengan. Así es, pero sí, como comentas, creo que en los Shiny Worlds es la mejor oportunidad de ver todo el potencial que ellos tienen como artistas y todo ese talento, no solamente en el canto, sino en el baile, en el hip hop y en esa presencia escénica que yo creo que es característica de la industria y que obviamente cada grupo siempre pone su semillita, su chispa para dar ese extra. Y después del comienzo de Shiny World también hicieron como canciones más diferentes que tenían antes, como Sherlock, por ejemplo. Y después de Sherlock vino Dream Girl, View, que las tres nada que ver en realidad. Pero Sherlock hasta ahora me lo acuerdo también. O sea, no hay... De verdad que Shiny tiene... Cada canción que tenían era como... ¡Pum! Impacto, un legado que dejaron. Sherlock, el pelo largo de Temin primero de todo, pero el baile que hacían... Todo bastante icónico. Sí. La verdad es que un dato muy interesante de la canción de Sherlock es que fue de las primeras canciones de K-pop en utilizar este sistema de mezclar dos canciones. ¿Ah, sí? Sí, porque la canción de Sherlock, si tú ves el título original, dice Clue más Note. Entonces son dos canciones diferentes que vienen en el álbum que tienen ritmos similares, pero si juntas esas dos, te genera Sherlock. No sabía. Pero hay una canción que se llama Sherlock y una canción que se llama Clue y hay otra canción que se llama Note. O sea, son 3 canciones en total. Ok. Espera, entonces, Sherlock es el hijo de Clue and Note. Así es. Mira vos. Bueno, ahora hay que ir a escucharla, pues no sabía. Así es, de hecho, si tú tienes la oportunidad de escuchar Clue, o sea, Clue o Note, vas a encontrar notas musicales muy similares, pero luego a lo mejor en el coro o en el puente cambia y es una canción completamente diferente. Entonces, y fue de las pocas cosas. Y yo siempre he dicho que, por ejemplo, Shiny tiene muchos méritos y muchos logros que a lo mejor no son tan reconocidos, pero que sí dejaron un precedente para muchos grupos y para la industria. Claro, porque Shiny de verdad experimentó un montón, como estás diciendo, esa fusión. Y también con View, que fue como house pop. Y creo que eso tampoco era visto tanto en Corea antes. Creo que Shiny también fue uno de los primeros grupos en hacer house pop, ¿no? Así es, sí. Realmente, por ejemplo, cuando Shiny lanza View, tuvo un éxito bastante impactante. De hecho, inclusive esa canción y ese álbum estuvieron dentro de las listas de Billboard del éxito que tuvo. Y sí, muchos grupos se inspiraron para empezar a implementar este género musical dentro de sus canciones. El ritmo realmente es una canción muy amena, muy pegadiza. Inclusive yo sigo diciendo que a la fecha creo que podría ser una canción excelente para una fiesta de verano. ¿Sí? Entonces, para que la gente pueda estar ahí con sus tragos coquetos y así, festejando. Y la verdad es que es una canción que a la fecha también mucha gente la pones y se sabe al menos el coro o una parte de la coreografía. Seguro. Entonces, ¿cómo ves ahora a Shiny siendo solista? Porque ya platicamos bastante de cómo es Shiny como un grupo. Innovadores, experimentaron un montón, todas las canciones que tuvieron fueron icónicas. Pero Shiny en estos años, en esta década. De verdad exploraron su propia identidad siendo solistas, sus propios colores. Y los puedes ver muy definidos en cada una de sus carreras, ¿no? Así es. ¿Cómo ves todo eso de su carrera solista? La verdad, en lo personal, otro dato interesante es que Taemin fue el primer integrante de un grupo del SM en debutar como solista. No, ok. O sea, parte de un grupo originalmente. Exactamente. No sabía eso. Y aparte que Taemin era muy chiquito cuando debutó. Sí, cuando debutó ahora ya no está tendría aproximadamente unos 23 años aproximadamente. Pero cuando salió en Shiny tenía 14. Tenía 14 años. Sí, no, incluso tenía 24 años cuando debutó. No, sí, no sé, sí, como unos 20 años tenía cuando debutó, pero pues ya tenía bastante experiencia como integrante de Shiny. Entonces, Taemin es el primer solista, la agencia apuesta todo por él para debutarlo como un solista, porque ya en el medio ya era conocido como el ace del K-pop. Re. Entonces,
para quienes no lo conozcan, pues es un concepto que se le llama para una persona que puede dominar muchas artes y muchos estilos. Entonces, el primer integrante de una agrupación del SM en debutar como solista. Y la verdad es que vemos inicialmente muchas influencias de las inspiraciones que él tomó. Por ejemplo, mucha música y baile estilo Michael Jackson. Claro. Hip hop, inclusive pop. Entonces, desde ahí vamos viendo un poco los colores y matices que él quería manejar como solista. El segundo en debutar, prácticamente un año y medio después, de Jonghyun. Luego después el siguiente es Key. También una faceta muy experimental con Key. Algo que me gusta mucho de él es que es una persona que se reinventa, él mismo propone cosas para su carrera, siempre quiere salir como del molde. Y para mí, Key es uno de los creadores conceptuales de manera visual bastante grandes de la industria. Después de ahí fue Onyu, que él lamentablemente no tuvo mucho tiempo para promover su álbum porque salió su álbum y luego después tuvo que entrar a cumplir con el servicio militar. Okay. Y tuvimos el debut en solitario de manera oficial por parte de Minho ya hasta que regresó del servicio militar. Entonces, anteriormente había hecho alguna cancioncita y así, pero realmente hasta que salió del servicio militar fue cuando pudimos tener su álbum. Y algo que es bastante icónico es que toda la línea inicial de cada uno de los integrantes de SHINee, pues se le conoce como la línea del plagio. No sé ¿La línea del plagio? ¿Qué así es eso? es, porque el álbum inicial de Taemin se llama Ace. El que siguió fue Jonghyun y su álbum se llama Base. No sabía eso. Y luego el de Key se llama Face. El de Onyu se llama Voice. Y el de Minho se llama Chase. O sea, a propósito. Exactamente. O sea, para que todos son parte del grupo todavía. Así es. Inclusive hay videos que cuando Jonghyun lanzó su álbum Base, están ellos interactuando en una dinámica y entonces Taemin le dice a Jonghyun así como de que, oye, ¿por qué me copiaste el título así similar? Y le dice... Y ahí se copiaron todos. Y ahí se copiaron todos. Entonces Jonghyun dice, sí, yo te plagié, ¿cuál es el problema? Y también hay que hablar de Jonghyun, o sea, él es un artista completo, o sea, no solo cantaba, bailaba, pero también era productor de música, compositor. También sí que una nueva canción que salió hace poco conmemorándolo y conmemorando a SHINee como un grupo. Y nada, platícame un poco más de eso también, de el legado que dejó y también que era uno de los vocalistas uno de los mejores en el mundo del K-pop. Me atrevo a decirlo porque de verdad tenía una voz única. Sí. Completamente de acuerdo con lo que dices. La verdad es que Jonghyun es uno de los artistas más completos que pueden haber en la industria. Como bien mencionas, componía, escribía canciones, dirigía parte de todo lo que hace en su carrera como artista. Y a lo mejor hoy en día puede sonar algo muy común, porque ya muchos grupos conocemos que manejan esta etapa de ser autoproducidos o que escriben sus canciones, escriben sus letras, pero en esa época cuando debutó SHINee era muy restrictivo el sistema, o sea, no había tanta libertad para los artistas para que pudieran tomar decisiones sobre lo que ellos querían realizar y él contra marea luchó para que todas sus ideas, todas sus propuestas se tomaran en cuenta, a tal grado que, por ejemplo, Juliet, una de las primeras canciones que utilizaron, él compuso la letra. Entonces, también, por ejemplo, dentro de uno de los álbums, él escribió una de las letras que se llama Spoiler, una canción dentro del álbum de Misconceptions of Us, que prácticamente en esa letra, dentro de cada una de las letras utiliza los títulos de cada una de las canciones que vienen dentro del álbum. Entonces, de alguna manera, como que siempre tuvo esa creatividad para hacer canciones y la verdad es que es algo que se le sigue atribuyendo hoy en día, aparte de que pudo componer canciones para otros artistas, no solamente para él o para sus compañeros, sino por ejemplo como artistas como Ihai, que también que le escribió la canción y le compuso la canción de Breathe, que es una canción bastante hermosa. Sí, yo con esa canción lloré. Ajá. Es muy linda la letra. Entonces, hoy en día, pues todo el trabajo que se le atribuye a Jonghyun, pues sigue siendo bien agradecido por la industria, por los fans y también por sus mismos integrantes, porque como bien comentabas, Poet Artist, que es la canción más reciente que tiene el título de su último álbum que lanzó, él compuso la música y escribió la letra de la canción. Entonces,
todavía hoy en día podemos disfrutar del arte y la música que él nos dejó. 100%. ¿Y qué legado pensás que SHINee está dejando y también dejó en estas nuevas generaciones de K-pop? Creo que una de las principales atribuciones que está dejando SHINee en la industria es todo este amor y pasión. Okay. A mí me ha tocado ver mucho, por ejemplo, entrevistas de idols que todavía siguen asistiendo a las grabaciones cuando se presenta SHINee o alguno de sus integrantes y mencionan siempre esta pasión y el talento que ellos manejan, esta perfección por hacer las cosas de una manera tan bonita. Entonces creo que ese es uno de los principales legados. Obviamente su música, muchas de sus canciones son icónicas y a la fecha yo creo que se siguen haciendo muchos challenges de baile con canciones. No hace mucho también, por ejemplo, se tomó el challenge de baile de Lucifer, donde varios artistas del SM lo retomaron y de ahí muchas personas lo replicaron. Entonces creo que la música de SHINee es atemporal, va a seguir por mucho tiempo y pues los rookies que tengamos de futuras generaciones seguirán haciendo covers de Replay, seguirán haciendo covers de Ring Ding Dong, de Lucifer. Ring Ding Dong, obvio. De todas las canciones que tienen. Así es. Verdad. Y ¿qué esperás para el futuro de SHINee? Como grupo, como solistas. En lo personal, a mí me gustaría, por favor, que nos pueda traer otra gira. Yo me encantaría que puedan traer, por ejemplo, hace poquito, como para celebrar su aniversario número 17, hicieron su SHINee World número 7. Cada gira se llama SHINee World. Nada más lo único que le van agregando es el número, dependiendo, pues, la gira más reciente que tengan. Entonces, a mí me encantaría tener la oportunidad de ir a un SHINee World. Ya ahorita en este punto, no me importa si tiene que ser en otro país. Tendré que empeñar la casa, lo que sea, para poder estar en un concierto de ellos, porque sí, o sea, para mí es una meta de vida, es algo que tengo que tachar de mi lista. ¿Pero ya has visto a SHINee en persona o todavía no? A SHINee como grupo no, pero sí a integrantes en individual. La primera vez que tuve la oportunidad de ver a uno de los integrantes fue a Taemin cuando vino Super M. Ok. En 2020. Y Taemin también vino a Latinoamérica este año. Así es, este año en enero vino como parte de su gira Ephemeral Gaze. También ahí estuve en primera fila gritando y llorándole. ¡Wow! Primera fila, sí, wow. Llorándole, que a pesar de que estuvimos de pie y que ya a esta edad ya no aguantamos, pero ahí estuvimos desde muy temprano. Tuviste que aguantar. Así es. Y luego en el SM Town vimos a Ki y a Minho. Sí. Y ya nada más me falta Onium de verlo en vivo. También hace poquito estuvo haciendo gira por algunos países, Estados Unidos. Sí me iba a aventar a ir a verlo, pero coincidía que él se presentaba en Los Ángeles, la misma fecha que se presentaba el SM Town aquí en México. Tuviste que elegir. Tuve que escoger mis cartas y dije, bueno, próximamente no te preocupes, en un futuro seguro va a pasar, o si tenés que viajar a otro país, va a tener que pasar. Sí, ahí empeñaré lo que se tenga que empeñar para estar ahí. Y claramente sos fan porque tenés mercancía oficial de SHINee ahora. Que realmente ahorita, por ejemplo, ya es más fácil conseguir muchas cosas, pero en su momento no era tan fácil conseguir álbums, no era tan económico conseguir álbums. Entonces, por ejemplo, yo lo que recuerdo es que de las primeras cosas que empecé a obtener de SHINee eran, por ejemplo, en las expos de anime o de cómics y cosas así. Que habían como pequeñas secciones o pabellones para el K-pop. Entonces, y un álbum te costaba doble el dineral. Entonces era así como que lo cuidabas y lo atesorabas como si fuera lo más importante. Pero ahora sí todo es mucho más accesible. Tenemos plataformas como Weverse, tenemos conciertos en personas como SM Town, donde nos dan la oportunidad de poder ver a estos artistas y también comprar mercancías, ¿no? Así es. Y a pesar de que no tuve la oportunidad en este SHINee World de verlo de manera presencial, a través de Weverse se transmitió su concierto. Entonces ahí lo pude ver. Gran servicio por parte de Weverse. y también ahorita ya mucha mercancía se puede conseguir, de la nueva mercancía de SHINee ya se puede conseguir a través de Weverse. Bueno, y últimamente, si tenés que describir a SHINee en una oración, ¿cómo los describirías? Los Ace del K-pop. Ok. Para mí, SHINee es uno de los grupos que siempre van a estar innovando y que no importa la edad que tengan, van a estar buscando cómo hacer algo diferente, cómo reinventarse y sobre todo seguir
aquí lo mencioné en algún punto, hasta que llegue el momento en que ya no entiende los memes que se utilizan en la actualidad, entonces hasta ese momento me consideraré que ya estoy desactualizado y que ya estoy Pero fuera. aquí siempre está al tanto, ¿eh? Claro, Siempre. claro. Entonces, de igual forma, creo que de igual forma yo también puedo decir que mientras ellos sigan haciendo música y sigan permitiéndonos ver su arte, que nos permitan ver todo lo que ellos hacen, nosotros como fandom siempre estaremos ahí. ¿Cómo describirías a Shawl entonces, en una oración? Ay, creo que algo que nos caracteriza como Shawls es que somos introvertidos. Ah, ok. Introvertidos, pero pasionales. Mm, Creo que serían como dos adjetivos que podría utilizar para definir a Shawl. Entonces, somos por lo general un fandom un poco tranquilo en ese sentido. No somos un fandom que esté como muy... pues muy intenso en las redes sociales y así. Sin embargo, somos un fandom que en el momento en que supimos, por ejemplo, que iba a venir Taemin, se empezaron a hacer recaudación de fondos para hacer actividades, claro. actividades para hacer los banners, y hubieron un sinfín de actividades y de cosas que hicieron muchos fanbases. Que, por ejemplo, el día del concierto yo me enteré de muchas actividades que se hicieron y estuve bastante contento con todo lo que se hizo. Entonces, Shawl es un fandom muy pasional que siempre va a estar ahí al pie del cañón para apoyar a SHINee. Me encanta, me encanta. Y SHINee, Shawl, esa bondad que tienen es, bueno, 17 años ya para siempre. Así es, SHINee para siempre, SHINee lo dijo para Key. siempre. Ay, sí, me encanta. Bueno, muchas gracias por platicar sobre SHINee. No, muchas gracias. Creo que aprendí también bastante desde tu perspectiva. Siendo fan por tanto tiempo de K-pop, siempre SHINee es un icon, una leyenda. Entonces, todo el mundo sabe tanto de SHINee, el legado que están dejando y que dejaron ya. Está marcado en la historia, en los libros del K-pop. Pero es muy interesante como entender más sobre tu perspectiva como un Shawl tan apasionado. Así es. Y sobre todo, pues que sigan apoyando a grupos de la segunda generación, que a pesar de que algunas personas ya a lo mejor ya no les siguen tanto el hilo, creo que sería muy bueno que se den la oportunidad de poder experimentar y de poder probar en carne viva el arte y todo ese esfuerzo que los idols de la segunda generación todavía siguen dándonos y que están dispuestos a seguir trabajando por su fandom. 100%. Bueno, vamos a pasar a nuestra próxima sección que se llama Weavers al momento. En Weavers al momento hablamos de qué está pasando en el mundo de Weavers. Estos son uno de mis highlights de esta semana. Katseye acaba de sacar su canción que se llama Gabriela. Es muy gnarly, ¿no? Pero si quieren más información, fíjense en Weavers. Y la verdad que este es el momento de Katseye porque desde el año pasado que debutaron es hit tras hit. La verdad es que yo hasta la fecha sigo escuchando Gnarly y es como una de las canciones más top que vamos a tener en este año. En este año. 100%. Y mi próximo highlight, hablando de Katseye, es que Katseye está por sacar su segundo EP que se llama Beautiful Chaos y va a salir muy pronto. Y para más información hay que fijarse en Weavers. Muy bien. Y bueno, el mes de junio es el mes de BTS. Así que Jin está por empezar su gira que se llama Run Seokjin y va a empezar en Corea el 28 de junio. Estoy muy feliz porque para que no lo sepan, también soy ARMY y Jin es mi bias. Entonces, felicísimo. Lo esperamos en esta parte del mundo para que venga un día. Y últimamente nuestra artista de Weavers, Ariana Grande, está por celebrar su cumple. ¡Feliz cumple! Su cumple es el 26 de junio, así que te deseamos un feliz cumple. Happy birthday. Happy birthday, Ari. Estoy muy emocionada para ver Wicked, así que... Y bueno, eso fue Weavers al momento. En la zona fan de hoy, la temática es Minuto de Confesión Shawl. Así que voy a decir una frase y Carlos la tenés que completar. Pero también los animamos a todos que completen las frases con nosotros y déjenos en los comentarios sus respuestas. Así que empecemos. Yo te voy a decir las frases y me puedes decir lo primero la respuesta. Que venga. Claro. Va. Primero, cuando escuché a SHINee por primera vez, sentí que algo cambió dentro de mí.
Uy, me gusta. Ok, una canción que me salvó es... Creo yo que Our Page de Shiny, si puedo dar un poco de contexto, fue de su álbum Destroyer of the Light y fue su comeback después del suceso que pasó con Jonghyun. Y es una canción muy personal, muy bonita que me permitió como redescubrir a Shiny. Ay, qué lindo. Y lo que más admiro de Shiny es... Su pasión y su talento por el arte y sobre todo por dejarnos grandes músicas y que sean tan dedicados por su fandom. Onyu para mí significa... Un líder bastante cariñoso. Es un líder que siempre se va a preocupar por sus integrantes. Jonghyun para mí significa... Un poet artist. Ki para mí significa... El maestro del concepto. Sí o sí. Y Minho para mí significa... esa pasión por superarse a uno mismo. Taemin para mí significa... A pesar de que es más joven que yo, pero para mí es como mi role model, mi modelo a seguir. Y un recuerdo con Shiny que nunca me va a olvidar es... Tengo un recuerdo bastante bonito que fue que precisamente es una canción que viene en el álbum de Everybody. Ellos lanzaron esa canción el 20 de diciembre en Corea, pero pues tiempo de horario, se lanzó cuando era acá 19 de diciembre aún, y el 19 de diciembre es mi cumpleaños. Wow, fue para vos. Entonces fue casi la sentí como que era mi Un canción regalo. personal. Y aparte la canción pues tiene como temática de dar regalo al fandom y salen así con regalos de Navidad y cosas así. Entonces es como un momento bastante bonito para mí. Y ser Shawl en 2025 significa... Significa ser la onda. La verdad es que es algo que nosotros como fans podemos seguir viviendo, que podemos descubrir no solamente la música de Shiny, sino que también podemos explorar estas facetas que ellos nos están dando de manera individual y que podemos ir conociendo un poco más, no solamente al artista, sino a la persona. Y último, Shiny para mí es... Mi todo, el grupo que me ha dado las más grandes alegrías y los momentos más bonitos en mi vida. Qué lindo. ¿Y tu esposa escuchando? Así ¿Qué? es. ¿Qué dijiste? No, qué lindo, qué lindo. De verdad se nota y se ve ese amor puro que tenés para Shiny. Y qué lindo que todavía sigas siendo fan en 2025. Así es. Y es que para mí Shiny, o sea, como me ha dado muchos momentos muy bonitos en mi vida, pero no solamente ellos como grupo, sino que ellos han sido como ese soundtrack en mi vida, que a través de sus lanzamientos y de su música, yo lo puedo relacionar a momentos muy bonitos que he tenido en mi vida. Entonces, logros muy importantes que he tenido en mi vida, los puedo relacionar siempre con la música de Shiny. Qué lindo. Muchas gracias de vuelta por estar acá hoy con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Para la gente que quiere conocer más sobre todo en el verso, acá le vamos a dejar toda la información y también tenemos una versión en inglés disponible llamada Pod in the Verse, así que está todo acá. Y Carlos, contanos cómo nos seguimos en contacto con vos para saber más de Shiny, más del mundo de Shawl. Así es, me pueden seguir en todas las redes sociales como el Carlosaurio, me pueden seguir en TikTok, en Instagram, en X, y también tenemos ahí tenemos un canal en YouTube en donde hacemos videos, blogs, también hay un podcast. Entonces si quieren ahí también seguirnos, nos pueden seguir como AllKme, ahí les podemos poner las redes para que estén al pendiente de todos los contenidos que hacemos con mucho cariño y mucha pasión para fans. Bueno, muchas gracias de vuelta y nos despedimos de las fans. Claro que sí. Soy Sisi. Soy el Carlos. Y esto fue Todo en el Verso. Chao.